Dios está aquí, aleluya. Dígale al que está al lado, Dios me va a hablar en esta mañana. Dios me va a hablar en esta mañana. Aleluya. Yo quiero que usted vaya conmigo a Ruth, al libro de Ruth, capítulo 1, verso 16. Y así vamos a entrar en esta palabra que el Señor nos da. Si me pueden poner el tiempo aquí adelante, por favor. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, en el verso 17, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Y el verso 19, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Eso es un camino de más o menos 7 días caminando, 2 mujeres solas. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Amén. Gracias porque tu palabra, Señor, es bendita. En el nombre de Jesús. El tema de esta mañana se llama de los campos de Moab a Belén. De los campos de Moab a Belén. Aquí la palabra narra una historia y hay una conversación en la que empezamos leyendo. Mabel, es una conversación entre Ruth y Noemí. Haciéndole un poco de background a esto, Noemí era una mujer que tenía 2 hijos. Ella tenía una familia, tenía un esposo y 2 hijos. Y ellos salieron de Belén y se fueron a los campos de Moab. Porque en Belén había hambre. Así que ellos se fueron a los campos de Moab buscando sustento, buscando el pan. Y sucede que en Moab murió no solamente el esposo de Noemí, sino que murieron sus 2 hijos. Al morir sus 2 hijos que ya estaban casados, quedaron las 2 nueras de ella. Y una de ellas tomó la decisión de continuar hasta el final con el plan de irse de regreso con Noemí a su tierra, que era Belén. Oye, quiero preguntarte, ¿dónde nació Jesús? ¿A quién sabe? Vamos a ver. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. En Belén había una promesa, pero tú sabes qué es lo que pasa, que muchas familias tienen promesa. Y como el diablo sabe que tu familia tiene promesa, él intenta muchas veces sacar del propósito y que te mudes a donde parece que hay más bienestar. Pero cuidado si tú te mueves de donde Dios te dijo. Ahora, si te moviste de donde Dios te dijo, todavía hay esperanza. Dígale al que está al lado de usted, todavía hay esperanza. Todavía hay esperanza. Porque aunque ellos se movieron, yo quiero que usted vaya a Ruth, el capítulo 1, en el verso 1, rápidamente, donde dice cómo ellos salieron. Dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, Ruth 1:1, que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos Mayón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Dios tenía planes con esta familia en Belén. Pero ellos buscando la mejoría salieron de Belén. Cuidado si tú te mueves de donde Dios te dijo que hay promesa. Cuidado si quizás por buscar una prosperidad temporal se te olvida que Dios te dijo que hay propósito contigo donde Él te tiene. Porque a veces la impaciencia nos juega difícil.
y nos sentimos impacientes por algo que Dios dijo que yo voy a recibir, pero que todavía no ha pasado. ¿Y cuándo es que llega el Mesías y todavía no viene, pero Dios escogió a tu familia para hacerlo? Esta familia salió y vamos a seguir leyendo y vimos cómo estos hombres mueren. Queda solamente la mujer y una de sus nueras que decide regresar. Entonces esta conversación que ellas tienen en el verso 16 es realmente Ruth, la moabita, diciéndole a Noemí de Belén que ella va con ella a donde ella vaya. Que ella va, óyeme, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Yo no me voy a quedar. Ella está hablando de una conversión aquí. Hay algo que pasó en el corazón de Ruth que fue transformado y que ahora mismo ella no estaba para quedarse en Moab, de donde ella venía. Ella quería mudarse a Belén. Entonces, lo que yo dije ahorita es que realmente Dios tiene nuevas oportunidades. Yo quiero hablar un poquito de Moab para que entendamos por qué de los campos de Moab a Belén. ¿Por qué parecía esto un milagro? De los campos de Moab a Belén. Número uno, Moab fue un pueblo difícil. Diga conmigo, difícil. Mire por qué. Moab, desde su nacimiento, fue un pueblo que no nació en la voluntad del Señor como Dios quería. Moab fue un pueblo que siempre estuvo en guerra con Israel. Fue un pueblo de donde venía Ruth, fue un pueblo que siempre estuvo en guerra con Israel. Pelearon con Israel y de hecho, ¿ustedes se acuerdan cuando la burra habló? Que había un profeta. Uno de los reyes de Moab le pidió al profeta que maldijese a Israel. A tal punto quería Moab destruir a Israel, que sabía que como eran muchos y no podían destruirlos con espada, ellos dijeron, no, pero vamos a hacer esto espiritual, vamos a maldecirlos. Cosa a la que Dios dijo al profeta, no te atrevas porque ese pueblo es bendito y nadie puede maldecir lo que Dios bendijo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y la historia va narrando, mire, en Números capítulo 22, yo no voy a leerlo todo, pero usted búsquelo. Números capítulo 22 del verso 3 en adelante, usted va a ver cómo Moab se opuso a Israel. Pero como no pudo maldecirlo porque ya Dios lo había bendecido, usted sabe lo que hicieron, lo sedujeron. Dice Números 25:1 que como no pudieron maldecirlo, entonces las mujeres de Moab se metieron con algunos hombres del pueblo e hicieron que ellos cayeran en pecado sexual. ¿Y qué terminaron haciendo estos hombres? Terminaron adorando los dioses de estas mujeres. Ahora, los dioses de Moab no eran cualquier dios. Eran dioses paganos. Cuando hablo de dioses, hablo con D minúscula, porque ninguno es como nuestro Dios. Ninguno es Dios, sino Él. Pero ellos adoraban a un Dios llamado Quemos. Yo cuando comencé a investigar de este Dios me aterré. Hay una historia de hecho en la palabra que narra cómo Israel estaba enfrentando a Moab y cuando el rey se vio sofocado, angustiado, el rey de Moab, ¿sabe lo que hizo? Mandó a buscar a su hijo, el que era próximo al trono, y lo sacrificó en la muralla delante de todo el pueblo. Israel quedó tan indignado que se retiró. Y aún así ganó la guerra. Quemos era un dios que adoraban los moabitas, que ellos tenían que sacrificar sus hijos a este dios. Porque mientras mayor sea el sacrificio emocional, mayor hubiera sido lo que su Dios le hubiera podido dar. Así que en una desesperación, ese hombre sacrifica a su propio hijo delante de los dos pueblos. De este pueblo era Ruth, la moabita. A este pueblo había recibido profecía de Dios de que sería destruido. Y de hecho, con la historia, fueron desapareciendo con el tiempo. Ahora mismo solo quedan rastros de las ciudades que habitaron. Una de ellas es Petra, que está en Jordania, y fueron tomados por una tribu cercana llamada los nabateos. De los moabitas no queda nada más que la historia. De ese lugar
venía Ruth, la moabita. Pero también había una promesa de redención para los moabitas. ¿Por qué? Yo quiero hablarte del origen de ellos. ¿Ustedes se acuerdan de Abraham? Abraham, Dios le dio una palabra para que saliera de su casa y Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. De Abraham vendría el Mesías. Abraham, el padre de Israel. Abraham no podía tener hijos y cuando Dios lo llama, lo único que Abraham tenía más cercano que parecía un hijo, Robert, era un sobrino, Lot. Diga conmigo, Lot. De Lot, entonces, se separa Abraham. Y Lot toma una parte del camino de la tierra y Abraham toma otra. Lot se mezcló mucho con las tribus paganas de Sodoma y Gomorra. Ustedes saben que Sodoma y Gomorra fueron destruidas con fuego porque había tanta perversión que Dios mismo decidió comprobarlo. Y oigan qué hizo, que mandó 2 ángeles. Y cuando los hombres de la ciudad vieron que estos 2 ángeles, bueno mozo, alto, aparentes, puros, entraron en la casa de Lot, los hombres hicieron motín fuera de la casa de Lot, diciendo, sáquenlo para que nosotros estemos con ellos. Ay, cuidado que con los santos de Dios no se juega. Mire, Dios hizo hombre y mujer, simplemente. Y parece a veces que hemos normalizado el pecado y como que ni siquiera lo vemos. Ay, hombre, pero es que él nació así. No, él nació así. Todos nacimos pecadores, pero todos podemos ser redimidos. Él es hombre y ella es mujer. Aunque te digan lo que te digan allá afuera, eso es la verdad. Y la verdad no es subjetiva. Es decir, no se sujeta a lo que yo pienso, porque entonces no hubiera moral ni justicia. La verdad es absoluta. Y para nosotros los cristianos, la verdad es más que una palabra, no es un concepto, es una persona y es Jesús, porque Él dice, yo soy la verdad. Este pueblo se había dejado seducir por el pecado a tal punto que Dios tuvo que destruirlo. Pero Abraham intercede por su sobrino Lot. Y Lot saca a su familia y van corriendo. Literalmente la Biblia dice que los ángeles tuvieron que agarrarlo y decirle, mi hijo, corran, y sacarlo ellos mismos corriendo. Porque cayó del fuego, bolas de fuego como azufre. Y está en la historia. Usted puede buscar. Y sucedió que la esposa de Lot miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Eso yo me lo imagino tipo película, señores, pero literal. O sea, ella miró atrás, no se sabe por qué, si quizás curiosidad, si le hacía falta su lugar, si no creía, no sé, pero al mirar atrás se convirtió en una estatua de sal y ahí quedó. Símbolo de que no podemos nosotros volver atrás y mirar atrás siquiera de donde Dios nos sacó. Eso hay que cerrarlo, mire, y no mire para atrás, ni coja para atrás, ni para coger impulso. Dice una amiga mía, ni a galleta vuelvo atrás. Es que no. De donde Dios me sacó, no vuelvo. Entonces, ellos comienzan a correr. ¿Y usted sabe con quién se quedó Lot? Con sus 2 hijas. Con sus 2 hijas. Pero sus 2 hijas se habían criado en una ciudad pagana. Sus 2 hijas se habían criado con una mentalidad de que, bueno, si le gusta el hombre, si, no sé. O sea, un poquito muy lejos de Abraham. Y sucede que estando en una cueva, ellas pensaron que todo el mundo había sido destruido. Y entonces dijeron ellas mismas, ¿y cómo es que vamos a multiplicarnos si nada más queda un hombre? Emborracharon al papá y comenzaron y tuvieron incesto. Y de ahí salió el pueblo de Moab. ¡Wow! De Moab a Belén. Pero para Dios no hay nada imposible. A Dios no le importa cuál fue tu origen, cuál fue tu principio. A Dios no le importa cuál fue el pecado horrible de donde tuviste y qué vida tuviste antes. A Dios le importa tu decisión hoy. Ruth, la moabita, cuando se encuentra con esta familia que salió de Belén a Moab, y ella tiene que tomar la decisión de seguir allá en Moab, en los campos de Moab, o volver a Belén, o ir a Belén. Ella dice, mira, es que no solamente me mudo de lugar, es que tu Dios será mi Dios.
es que tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Y Dios bendijo esto. Y mire lo que pasa en el verso, vamos a ver en Ruth capítulo 2. Lo que está en la Biblia, nada es coincidencia, es propósito. Es propósito. Y lo que el enemigo intenta para mal, Dios lo usa para bien. En el capítulo 2, en el verso 1, dice, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boaz. Ruth y Noemí habían llegado sin nada. Ellas necesitaban, aunque el esposo de Noemí tenía herencia, ella necesitaba que un hombre la redimiera y le diera la herencia. Pero en su casa habían muerto todos los hombres. No le quedaba ni marido, no le quedaba ni hijo mayor ni hijo menor. Nadie podía reclamarle la herencia a menos que apareciera, diga conmigo, un redentor. Muchos de nosotros nos hemos ido de Dios y hemos salido buscando mejoría, y pasa que hemos perdido en el camino lo mejor que teníamos y hemos vuelto sin nada para reclamar una herencia. Y necesitamos, diga conmigo, un redentor. Así que dice en el verso 2 del Ruth capítulo 2, tenía Noemí un pariente. En el verso 1, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, se llamaba Boaz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boaz. Diga conmigo, no hay coincidencia. La Biblia dice aconteció, no fue mágico. Dios se propuso que Noemí fuera a recoger semillas de las que caían, de lo que los trabajadores trabajaban, en el campo del que era pariente de su esposo. Y no solamente eso, no era pariente solamente, era pariente cercano que podía redimirla. Había una esperanza para volver a la herencia. Quédate conmigo. Y mira lo que pasa. El cual era de la familia de Elimelech. El verso 4. Y he aquí que Boaz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Boaz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Le llamó la atención la muchacha. Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita. Wow, qué cosa tiene la gente que te etiqueta con el pasado. Qué cosa tiene la gente que aunque tú cambiaste de Moab a Belén, todavía tú sigues siendo la moabita. Esa era que viene de los campos de Moab. Pero diga conmigo, Dios nos cambia el apellido. Porque para que cambie un apellido, tiene que haber un matrimonio. Ay, Dios. Amados, nosotros somos la iglesia con la que Él vino a casarse. Aquí a mí no me importa el pasado que tú tuviste, nada de eso te define. Si tú has venido a Cristo, tú tienes un apellido diferente. Tú eres de Él. Tú eres de Él. Así que es la joven moabita, el verso 6, que volvió con Noemí de los campos de Moab y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y esta desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Entonces Boaz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Había como un cortejo aquí, yo no sé si te lo ven. El 10, ella entonces bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondiendo Boaz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. Diga conmigo, el arrepentimiento se conoce por los frutos.
Dígalo, el arrepentimiento se conoce por los frutos. No me diga a mí que tú crees en un Jesús que no te ha cambiado la vida. Sí, yo sirvo a Dios, pero todavía sigo con una vida desordenada. Sí, yo sirvo a Dios, pero todavía vivo hablando mentiras. Sí, yo sirvo a Dios, pero todavía el primero que se me acerca le hablo malísimo. Sí, yo sirvo a Dios, pero todavía tienes una relación que no está correcta. Sí, yo sirvo a Dios, pero todavía tienes ese chateo y esas fotos que tú sabes que no van para ningún lado. Que si Jesús estuviera revisando tu celular, la borrarías. Entonces, los frutos de Ruth la seguían. Porque ella no solamente había dicho, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Ella estaba en Belén, ella no estaba en Moab. Ella estaba con Noemí, ella no estaba con su familia de los campos de Moab. Y dice, Jehová recompense, en el verso 12, tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel. Mire cómo este hombre bendice a esta mujer. Jehová recompense tu obra. Y tanto que nos quejamos nosotros tantas veces, que el Señor no me da lo que yo merezco. ¿Y qué es lo que mereces? ¿Qué es lo que mereces? Y tu remuneración será cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ruth no estaba contando con la familia de Noemí. Ruth estaba refugiada en las alas del Dios que conoció a través de Noemí. Y esta mujer encontró redención. Y dice el 13, y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y porque es que yo no nací aquí. Es que yo estoy pegada de chepa. Ruth, no le voy a cantar la historia porque tenemos poco tiempo y no vamos a leer todo, pero mire qué pasó. Boaz se casó con Ruth y la redimió. Y por esa redención, porque el apellido de Boaz pasó a Ruth, Noemí recibió su herencia. Y la mujer que volvió amargada ahora traía otra vez propósito. Pero no solamente esto. En Mateo, vaya conmigo, Mateo capítulo 1, el verso 1. Hablando de la genealogía de Jesús en Mateo capítulo 1, vamos a leer el verso 2 en adelante. Dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom, todos estos son hombres, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, de Rahab, habla de una mujer, a Boaz. Y Boaz, del mismo Boaz que se casó con Ruth, engendró de Ruth a Obed. Y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y del rey David vino Jesús. Cuando se habla de la genealogía de Jesús, hay que hablar de Ruth, la que viene del pueblo de Moab. Porque es que el origen de ella no fue importante como lo fue su final. Que dice la Biblia que el final del asunto es mejor que el inicio. No importa de dónde tú vengas, no importa dónde haya estado, no importa qué tú hiciste. Si tu actitud es correcta, Dios hoy puede cambiarlo. Mira algo, y con esto vamos a terminar. Ruth no vino a Boaz diciéndole, te enseño mis logros. Yo solté todo, yo vine aquí porque a esa mujer había que atenderla. Mira mis logros, tú no has escuchado de mí, lo buena que yo soy. Ruth le dijo, pero ella bajó la cabeza. Cuando él la halagó, ella bajó la cabeza. Señor, pero a mí que soy extranjera, a mí que no soy ni como una de tus criadas. Ella no vino a vos contándole sus éxitos. Ella vino a Boaz contándole sus fracasos. Boaz es tipología de Jesús. Aclaro lo que significa tipología. Es figura espiritual. Es como una representación de lo que hace Jesús. Ruth es una representación de quienes somos nosotros, la iglesia.
Dios ha hecho todo lo necesario para redimirnos y conquistarnos. ¿Sabes qué Él hizo? Él preparó la mesa. Él partió el pan. Cristo murió por nosotros, el pan de vida. Él derramó el vino y te dio la cena. Él ha hecho todo lo necesario para mostrarte su amor. El que más sacrificó fue Él en esta relación. Yo quiero que hoy tú te pongas de pie. Y yo quiero que le permitas al Señor y caballa traerte a ese lugar de arrepentimiento. Porque lo que le permitió a Ruth ser redimida es que ella sabía que necesitaba ser redimida. Jesús dijo: yo vengo a los pecadores de Israel. A eso es que vengo. Los que piensan que tal vez no tienen nada de qué arrepentirse, entonces se pierden el privilegio de ser perdonados y redimidos. Dios no quiere trabajar con gente que se cree que no necesita nada. Dios vino por gente que, aunque sabe que salió de Moab, va a terminar en el propósito de Belén. Gente que sabe que aunque se apartó, Dios puede de lo malo todavía hacer algo bueno. Gente que sabe que no merece que Dios haga algo diferente, que no merece la herencia, pero que sabe que no es porque la merece, es que Dios quiere hacerte su esposa como iglesia, su hijo, su hija. Come on, en esta mañana ven a Dios. Quiero abrir este tiempo y quiero abrir el altar para que aquí oremos al Señor en el nombre de Jesús. Señor, aquí estamos. Aquí estamos, Señor. Sin importar de dónde hemos venido, Señor, el camino que hemos recorrido. Oh, Señor, como Ruth, hoy dejamos, Señor, todo atrás. Ay, que dice tu palabra: el que no deje padre y madre por seguirme a mí no es digno de mí. No está hablando de deshonra, está hablando de poner a Dios como el centro de todo. Que tu amor a la gente mane de tu relación vertical con Dios. Que no hay otro Dios que no sea Él. Y Ruth se atrevió a dejar todo y a venir a Dios como estaba. Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora, papá, aquí estamos. Señor, perdona nuestros pecados, límpianos. Señor, trae a nuestras vidas la redención completa. Trae a nuestra familia la redención completa. Señor, si el diablo quiso dañar el propósito tuyo en nuestras vidas, hoy volvemos y te pedimos, Dios, que tú hagas lo que quieres hacer en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por nuevas oportunidades de redención en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú no miras nuestro pasado, tú miras, Señor, lo que hoy hemos decidido. Ayúdanos, Dios, a dejar a Moab atrás y a caminar en pos de ti en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, yo bendigo esta congregación. Te pido que tu Espíritu Santo llene nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, haga morada y crezca. En el nombre de Jesús.